Record me. Ok, entonces, ¿por qué necesitamos conocer el sistema monetario? Más que el sistema monetario y cada fase, sino ¿por qué necesitamos un sistema monetario? Necesitamos un sistema monetario para poder comerciar, para poder tener inversiones y poder tener un sistema económico mucho más amplio que lo que está confinado a un solo país. Entonces, esta fue la idea. Recordemos que desde 1776 que se publica The Wealth of Nations de Adam Smith, se cambia esta idea de que todo lo que queremos es tener una autosuficiencia como país y empezar a buscar dónde tenemos ventajas y qué forma podemos comerciar para mejorar las ventajas de mi país, pero también de obtener cosas que no produzco en mi país, ¿no? Entonces, el sistema bimetálico fue la primera forma, digamos, de buscar esta intercambiabilidad de moneda y productos, que las monedas estuvieran vinculadas, ya sea al oro o a la plata. Eso se hizo muy ineficiente y por lo tanto cambian al sistema patrón oro. Después del sistema patrón oro, cambian al sistema patrón dólar oro. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tenía todo el oro. Después de las guerras, Estados Unidos le prestó muchísimo dinero a los países europeos y luego invirtió en la reconstrucción. Entonces, en vez de que ellos estuvieran intercambiando su moneda por oro, intercambiaban por dólares, que es lo que estaban usando para la reconstrucción con el Plan Marshall, que estaban utilizando para invertir, pero al momento que el dólar se convierte en una moneda tan internacional, empieza a haber duda en el valor del dólar, en el sentido de que si hay suficiente oro para respaldar el dólar. Se supone que estaban a $33 por onza, 32, y luego pasan a 34 y luego finalmente a 44 con los Smithsonian. Pero todos los demás países, con el sistema Bretton Woods, los demás países podían pedir al Fondo Monetario Internacional permiso para hacer una devaluación o una apreciación, que recordemos durante el tiempo de las guerras, esas devaluaciones era lo que estaba llevando mucho al conflicto entre los países europeos. Entonces era pedir permiso para estas devaluaciones, tener que demostrar que había un problema en la balanza de pagos para llevar a cabo las devaluaciones y si no lograban hacer eso, entonces no podían devaluar. Estados Unidos no podía devaluar su moneda porque estaba vinculada al oro. Entonces, cuando llegan a los Smithsonian, dicen, a ver, ya estamos en una desventaja porque ya Europa ya está en una mejor situación y tiene una ventaja competitiva con Estados Unidos. Estados Unidos, los productos americanos se volvieron muy caros y los productos europeos y de otros países estaban muy baratos porque ellos todavía podían devaluar sus monedas. Entonces cambia del sistema Bretton Woods, trataron de rescatarlo con Smithsonian, pero finalmente llegan a un punto que dices, ok, pueden escoger el sistema que le favorezca, ya sea un sistema de libre flotación o algo entre los dos, ¿no? Un dirty float, que es una flotación manejada, o un sistema vinculado. Entonces, ahora vemos que hay países que tienen sus monedas vinculadas y hay países que tienen sus monedas de libre flotación. ¿Quién sabe en qué sistema está México? Según yo, estamos de libre flotación, ¿no? Exacto. A partir del 94 estamos en libre flotación. Antes del 94 estaba vinculado el peso al dólar. Entonces era así como que si el dólar subía, el peso subía. Si el dólar bajaba, el peso bajaba. Ahora están flotando uno contra el otro de acuerdo con la oferta y la demanda. Ahora sí tenemos una flotación manejada, hay intervenciones del Banco de México o hay intervenciones de la Fed en algunos casos para intervenir en los sistemas monetarios. Entonces, México, Estados Unidos, Canadá están en un sistema de libre flotación.
el euro está de libre flotación, pero todas las monedas nacionales están vinculadas al euro, aunque no sean parte del sistema euro, ¿no? Entonces, eso fue uno de los temas con Brexit. El Reino Unido no estaba dentro del euro, pero sí estaba vinculada al euro. No podía dejar su moneda flotar vis a vis el euro. Entonces, esta parte hay que entenderla muy bien porque la manera que lleva un país su moneda es de acuerdo con sus necesidades, pero también afecta el comercio, afecta las inversiones, afecta todo lo demás en cuanto a sus interacciones con otros países. Em, por ejemplo, hay países que están dolarizados. ¿Alguien conoce un ejemplo de países que usan el dólar sin ser Estados Unidos? Ok, sí, Juan, Trump sí es Ecuador. Sí. Ecuador, El Salvador también está dolarizado y ahorita Argentina amenaza con dolarizarse sin tomar en cuenta todas las demás cosas. Y eso es lo interesante de economía política internacional, porque, por ejemplo, El Salvador y Ecuador, desde que están dolarizados, han tenido mucho más temas de violencia e inseguridad por cuestiones de narco. ¿Por qué? Porque ahí puedes ir a gastar dólares sin que nadie te pregunte. O sea, en México tienes que venir, ir a una casa de cambio, te toman tu nombre, tu pasaporte para hacer cambio, o cuando haces transferencias, pues está totalmente trazable. Pero en países dolarizados puedes ir y gastar los dólares y es parte de, o sea, al contrario, ayuda a la economía ya, porque ellos no pueden, están dolarizados, pueden, su moneda es el dólar, pero ellos no pueden imprimir dólares. Tienen que traer los dólares desde Estados Unidos y es todo un tema. Ok, entonces el tipo de cambio impacta el comercio, lo cual también va a impactar la balanza de pagos. ¿Quién se acuerda qué es la balanza de pagos? Según yo es este esquema de lo que importas y lo que exportas, ¿no? O sea, la suma y resta con otros factores que no me acuerdo exactamente cuáles eran. Ok, esa es una gran parte. Sí, es con lo que importas y lo que exportas, eso es una parte de la Lo balanza de de pagos. cuenta corriente y cuenta... Se me fue el nombre de la otra, pero eso. Exacto, exacto. Sí, la balanza de pagos es esta balanza, o sea, todas interacciones financieras va a tener una balanza, ¿no? Si estás en una empresa, va a ser ingresos-egresos, ¿no? Si estás en el presupuesto nacional, tienes ahí también tus cuentas nacionales. La balanza de pagos es específica de que es todo lo que tiene que ver con interacciones internacionales. Entonces, acá poner una cuenta, y de hecho me voy a ir a la siguiente primero. No. Ah, ¿dónde puse la balanza de pagos? Ok, se me fue la cuestión. Pero sí, tienes la cuenta corriente y luego la cuenta capital financiera. ¿Ok? Los economistas siempre van a poner la cuenta capital y la cuenta financiera separados. Pero en RI normalmente nada más ponemos cuenta corriente y cuenta capital financiera. ¿Qué es lo que hay en la balanza de pagos? La balanza de pagos tienes la balanza comercial, que es justo lo que dijo Maffer, que es las importaciones y exportaciones, ¿no? Entonces, ¿qué tanto importas vis a vis qué tanto exportas? Entonces, esa suma. Luego, la balanza de servicios, que son, o sea, balanza comercial van a ser siempre bienes físicos tangibles. Servicios van a ser servicios bancarios, servicios educativos de consultoría, esas cosas que son que sí hay una interacción monetaria, pero que no implica un intercambio físico de bienes, sino ya es un servicio que se va proveyendo, seguros, bancos, etcétera. Balanza de rentas, ¿no? Y aquí tiene que ver con lo que el financiamiento de deuda o lo que estás recibiendo porque tú prestaste y te están dando intereses y balanza de transferencias, ¿no? Todo lo que se recibe al anterior. Y aquí también entra todo lo que es las remesas.
¿no? Entonces, las remesas van a entrar en la cuenta corriente si entran muchas remesas. Y aquí tomar en cuenta que remesas no nada más, o sea, en México tenemos esta idea de que remesas es todo lo que mandan los mexicanos a México para sus familias, en general trabajadores mexicanos, pero no nada más son las remesas de individuos que mandan a sus familias, son remesas de empresas. Entonces, por ejemplo, México tal vez recibe muchísimas remesas por parte de mexicanos que están trabajando fuera. Pero también recibe remesas de Telmex cuando repatria sus ganancias a México, o de Cemex, o de Maseca, Grupo Maseca, que tiene inversiones fuera. Ellos vienen, y de México también salen muchas remesas. Por ejemplo, General Motors iba a repatriar ganancias a Estados Unidos, o Kia, que va a repatriar ganancias a Corea. Esas también son remesas que van en la cuenta corriente. Y en la cuenta capital van a entrar, la cuenta capital financiera, van a estar todas las maneras que vas a financiar. O sea, la cuenta corriente, si no está en ceros, lo tienes que financiar de alguna forma. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo estoy obteniendo dólares por parte de las remesas, por parte de mis exportaciones, por parte de mis servicios, pero gasto más dólares de lo que capto, pues yo no produzco, o sea, México no puede imprimir dólares, no puede crear más dólares. Entonces, de algún lado los tienes que sacar. Y para sacarlos tienes dos opciones: o los traes con o sea, si la balanza de cuenta corriente, si tu balanza comercial está en negativo, si tu balanza de servicios, si tus remesas, demás, y terminas con un número negativo, lo tienes que financiar de alguna forma, porque esa parte negativa es en moneda extranjera y la tienes que poder captar para poder dar ¿no? Terminar de pagar tus importaciones, o pagar intereses, o pagar remesas cuando sale el dinero. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Hay dos formas, ya sea, y aquí es donde regreso a la otra. Puedes hacerlo por medio de deuda, pedir prestado, ya sea a un banco interamericano, al Fondo Monetario Internacional. Si está siendo un problema fuerte para la estabilidad del país, puede ser el Fondo Monetario Internacional. Pero también se puede pedir prestado a bancos privados en otros países, o a bancos internacionales. Y la otra forma de captación es por inversión extranjera directa. O sea, aquí hay que tomar en cuenta que estos déficits se tienen que financiar de alguna forma. Bueno, y hay una tercera forma que se va terminando financiar, que también en la cuenta capital financiera están todas las reservas. Las reservas de un país que le da pues estabilidad a la economía y valor a la moneda. Entonces, si tú usas tus reservas para financiar, ¿no? Es como si tuvieras tu inversión, tu guardadito en el banco, y mañana tienes que pagar tu tarjeta de crédito y ya no tienes dinero, pero tienes que sacarlo de tus inversiones, y tus inversiones pues, si las tienes a plazo fijo, te va a causar pues, una pequeña multa de sacar el dinero. O sea, es tuyo, pero te va a lastimar sacarlo de ahí. Entonces, siempre es mejor, si necesitas pagar tu tarjeta de crédito, en vez de sacarlo de tus inversiones, pues ir a hacer una chambita, algo que te paguen algo más, o puede ser que pedir prestado te convenga más que sacar de tus inversiones. Es lo mismo con un país. Si lo pueden sacar con deuda o con inversión extranjera directa, es mejor que sacarlo de las reservas, porque las reservas va a causar más volatilidad en la economía. Entonces, estos son de las cosas importantes de entender de la balanza de pagos. Uno, entender la balanza de pagos y sus componentes. También en los videos que, no sé si los pusieron en Brightspace o no, pero están en YouTube, que es sobre la balanza de pagos y los componentes.
y entender bien todas las maneras de financiar, por qué se tiene que financiar y las ventajas y desventajas de financiar. Por ejemplo, ¿cuál sería una desventaja de financiar con deuda? Tomar prestado. ¿Alguien por ahí? ¿Lo puedes repetir, perdón, Alina? ¿Cuál sería una desventaja de financiar con deuda? Según yo es la parte del interés, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Mm. Tienes que pagar con intereses. ¿Y cuál sería una ventaja? ¿Ventaja de liquidez? Sí, o sea, es Ah, o sea, rápido. que no usas, y aparte no estás usando tu dinero, o sea, eso es lo que muchas veces los empresarios hacen, ¿no? O sea, si el Exacto. interés no es tan alto, entonces mejor me quedo con mi capital para otra cosa, para tener justo como dice Tron la liquidez, y no pongo mi dinero en riesgo. ¿Ok? Y que es algo que tendrías que fijarte mucho si vas a tomar prestado. Ya lo dijeron por ahí, pero ahora lo vamos a voltear tantito. Pensando en las deudas de América Latina en los ochentas, ¿qué les pasó? No pudieron pagar los plazos, ¿no? O sea, se Ajá, quedaron cortos. pero ¿por qué? O sea, ¿cuál fue uno de los puntos claves? Incapacidad de pago por devaluación, sí, pero también subieron muchísimo las tasas de interés. Cuando tomaron las deudas, cuando tomaron prestado, sobre todo el caso de México, tomó prestado con una tasa de interés muy baja a bancos privados, pero también con una tasa de interés baja, pero flexible. ¿Qué quiere decir? Que cuando sube, o sea, que no es una tasa fija, no es de por siempre. Entonces ahí cuando vayan a comprar una casa, a comprar un auto, cualquier cosa con financiamiento, fíjense si las tasas de interés van a ser flexibles o les dicen dinámicas, o si van a ser tasas de interés fijas. ¿Por qué? Porque entonces, si de repente hay un tema financiero, un tema económico que hace que suban mucho las tasas de interés, entonces va a subir también los pagos que hacen mes con mes. Y eso es algo de lo que pasó en América Latina. Digo, es ahí muy simplificado, pero hay que tomar en cuenta las tasas de interés y qué tipo de tasa de interés tienen. Ok, entonces, ¿y cuál es una ventaja y una desventaja de la inversión extranjera directa como financiamiento? Inversión directa, ¿verdad? Inversión extranjera directa. Ajá. Recuerden que la inversión extranjera Según yo, directa, ujú, justamente es esta parte de que pues es a largo plazo. O sea, porque si vas a invertir de esa manera, o sea, por ejemplo, Samsung, o bueno, más bien Kia, cuando hablo una planta en México, o sea, conlleva muchas cosas y es una inversión fuerte que no solamente, o más bien que no pueden sacar rápido. O sea, por ejemplo, con el Tratado de Libre Comercio, o sea, ellos lo están viendo a futuro. No es como que yo pueda poner una planta y decir en 6 meses ya no la quiero. Como por ejemplo, sí podría pasar cuando inviertes en la bolsa. exacto. Y esa es la diferencia entre inversión extranjera directa y lo que le decimos el capital golondrino. El capital golondrino también nos sirve para equilibrar la balanza de pagos, pero sí tiene esa gran desventaja que mañana lo pueden sacar y puede causar un problema de fluctuación en tipo de cambio muy fuerte. Mientras que la inversión extranjera directa es a largo plazo, tiene esa ventaja de que están invirtiendo en México, están sacando, tienes esa parte, pero también, como bien dijo Maffer, tiene la desventaja que es muy tardado, o sea, no de un día para otro llega el dinero. Entonces es algo que entra paulatino, es algo que entra a la medida que están construyendo una planta y están haciendo. Entonces ahí es una desventaja. Es más estable, pero también tiene una desventaja que a la larga, o sea, si a la planta de Kia le va muy bien en México, ¿qué va a hacer Kia con sus ganancias? Lo más seguro es que
igual salen como remesa, que otra vez le puede causar un déficit en la cuenta corriente, ¿no? Entonces, vamos a ver, y aquí, es cuenta corriente, perdón, no cuenta capital. Las déficits de la cuenta capital se van a financiar con la cuenta corriente. Digo que la cuenta corriente se va a financiar con la cuenta capital financiera. En inglés es current account and capital financial account. Ok. Financiamiento a base de deuda, pues otra vez, ¿a quién le piden prestado? Los bonos, los países también pueden financiarse por medio de deuda con bonos. En México, por ejemplo, luego podemos ver en el periódico que de repente dicen, felicidades a Petróleos Mexicanos por colocar 30 millones de dólares en bonos. Dice, sí, qué padre, pero ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que Petróleos Mexicanos está financiando con 30 millones de dólares que tú y yo y cualquiera puede ir a comprar y a nosotros nos va a dar intereses, pero quiere decir que el gobierno tiene que generar dinero para pagar esos intereses. Entonces lo tienen que pagar con intereses, tienen que pagar en la moneda del préstamo. Entonces, si yo coloco bonos en dólares, tengo que pagarlos en dólares. Y si no tengo dólares, tengo que ver cómo los consigo. Entonces, esta deuda soberana o esta deuda con extranjeros que puede llegar a tener un país, tiene ese problema, que lo tienes que pagar en la moneda que lo tomaste prestado. Entonces, esa parte es complicada y cuando no tienes solvencia, pues llega a tener multas y cargos monatorios. Ok. El financiamiento con base a inversión extranjera directa fue una de las recomendaciones del Consenso de Washington. ¿Se acuerdan del Consenso de Washington por ahí? Sí, ¿no? Tal Sí, vez. Ujú. pero no al 100%. Ok. El Consenso de Washington fue, de hecho fue un escrito, sale el nombre de Consenso de Washington por un economista, que dijo que pareciera que hay un consenso en Washington. O sea, no es que hubo una conspiración en Washington ni nada por el estilo, pero este economista escribió un paper diciendo, parece que hay un consenso en Washington porque tanto el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y USAID, para prestar dinero siempre pedían las mismas cosas. Entonces, este es John, ahorita me regresa el nombre, este, eh, sí, sí, es John, no me acuerdo. El caso es que él hizo los 10 puntos más importantes y decía, ¿no? Pues es financiar, o sea, John abrir. Williamson, ¿no? Algo así. Sí, John Williamson. Ajá. Gracias. Sí, que habló de los puntos más importantes, que era uno, abrir la cuenta capital financiera, eso quiere decir que puedas recibir inversiones, privatizar, recortar gastos, subir impuestos, tener, y algunas cosas, digo, Es lo que muy relacionamos mucho con el neoliberalismo, ¿no? exacto. Exacto. Y de hecho en México tenemos una confusión de lo que es el neoliberalismo lo equiparamos con el consenso de Washington. Y aunque muchas de las recomendaciones del consenso de Washington están basadas en el neoliberalismo, no todo es, o sea, no, Sí. el neoliberalismo no es lo mismo. ¿No? Entonces, y la práctica del consenso de Washington fue uno de los problemas, porque es muy normal, ¿no? Si yo les digo a ustedes, ok, tienen una deuda fuerte con su tarjeta de crédito, por lo tanto, ganen más y gasten menos, ¿no? Son recomendaciones bastante sensatas. Pero digamos que Trump dice, ok, pues voy a gastar menos, pues, pues ya no voy a la escuela, ¿no? Ya no voy en el coche, ya no gasto en gasolina.
pues finalmente eso es contraproducente porque eso te va a impedir a después tener un mejor puesto, un mejor ingreso, ¿no? O dices, ok, voy a gastar menos, perfecto, ya no, dice Alinka, ok, pues ya no voy a comprarme una ensalada todos los días en la universidad porque cuesta 160 pesos, pero en vez me voy a comprar un macchiato alto, no sé, en 80. Pues estoy gastando menos, pero realmente te vas a dañar la salud, ¿no? Entonces, económicamente, los países hicieron algo similar. Cortaron cosas, o sea, redujeron gastos en cosas que realmente eran productivas y que necesitaban, cuestiones de educación, en salud, en carreteras, infraestructura, y siguieron gastando y dijeron, ah, pues ya no puedo gastar en esas cosas, ok, pero ahora voy a gastar pues el palacio del gobernante o en autos para para todos los senadores, etcétera. Entonces, lo que terminas viendo es una profundización de pobreza. O sea, los fondos, o sea, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, les podían exigir, muéstrenme que gastan menos y recaudan más, pero no les podían decir cómo. Y en cuanto a la recaudación, pues lo que hacemos siempre en países con menos recaudación, en vez de abrir o tratar de ampliar la base tributaria, pues a los que ya pagan impuestos les aumentas. Entonces, causa mucho problema social y eso es lo que vemos mucho en economía política internacional. O sea, no nada más estas recomendaciones que pueden ser o no ser sensatas, finalmente causan problemas sociales que luego pueden causar problemas políticos y de legitimidad de las democracias y los gobiernos. Y en democracias, estas recomendaciones luego tuvieron muchos temas porque, o sea, a la gente no le gusta, ¿no? Si te digo gasta menos y gana más, y no puedes hacer todo lo que tú quieres hacer, pues tal vez digas, ah, pues yo puedo votar en contra de estos gobernantes que nos ponen estas medidas, pues voto en contra de ellos y busco a alguien que no me va a pedir más impuestos y menos servicios, ¿no? Entonces, este es uno de los problemas. El otro problema del financiamiento a base de inversión extranjera directa, bueno, eso fue del problema del consenso de Washington, no de extranjera directa. Las ventajas y desventajas. ¿Cuáles son ventajas de inversión? Pues ya hablamos de la balanza de pagos. ¿Cuál es otra desventaja de abrir a la inversión? Pensemos, ¿cuántos autos mexicanos tenemos? Justo, es por eso que se da la sustitución de importaciones, ¿no? O sea, como una alternativa a que las compañías extranjeras dominen el mercado. Exacto. La política que utilizó México, sobre todo en 50, de los 50, casi hasta Hasta mediados de los los 70, 80. ¿no? Ajá. Ujú. Sí, o sea, ya se estaba abriendo, desde Miguel de la Madrid ya se estaba abriendo, pero la idea era sustituir las importaciones, de que todo lo que tuviéramos en México fuera algo que hecho en México. El problema es que no invertimos en educación de la forma que debíamos haber invertido para que realmente tuviéramos una innovación natural mexicana, sino lo que hicimos era traer cosas obsoletas o tecnologías obsoletas. Entonces sí lo producíamos en México, pero con tecnología exterior, externa, y pues realmente no hubo una transferencia de conocimiento ni de tecnología para que pudiéramos innovar. Entonces eso ahí nos falló, pero la idea de la sustitución de importaciones era justamente eso. Y eso va contrapuesto, hablando ahorita de cuestiones de teoría, con las teorías más liberales que dicen, no, no tienes que sustituir tus importaciones, lo que tienes que hacer es abrir a competencia
y los productos y las cosas que hace tu país que son muy buenos van a mejorar al momento que le abres a la competencia porque tienen con quién tienen que competir y tienen que mejorar el servicio y tienen que mejorar los productos que traen Pero los en otros. México pasó como lo contrario, ¿no? O sea, porque justamente como que no llegábamos a esta calidad y a esta competencia de precios, entonces cuando se abrió, pues el mercado mexicano no estaba lo suficientemente como maduro para afrontar esta competencia. Pero es que no teníamos productos innovadores. O sea, Claro. con que Ujú, México inventó la tele, o sea, un mexicano inventó la tele a color, por ejemplo, ujú. durante el tiempo de, I am that old, durante el tiempo de sustitución de importaciones, pues, en México no tenías una tele Sony, tenías una Justo. tele K2, ¿no? Ahora, ¿quién tiene una tele K2? No, ¿verdad? Buena pregunta. Y hay cosas, pero hay otras cosas que, por ejemplo, los tenis Panam, era lo que podías comprar, medio desaparecieron cuando entró Nike, cuando entró Adidas, cuando entraron todos los demás, y ahorita como que ya tuvieron pues como que revivieron y están teniendo una nueva vida, estos tenis deportivos, ¿no? Entonces, también pasa, hay momentos, ¿no? Hay cosas que cuando acababan de abrir las fronteras en los ochentas, que no podías comprar nada de fuera de México, pues todo el mundo compraba todas las cosas que llegaban de fuera. Y basta, o sea, hubieron supermercados franceses, entró Carrefour, entró, ay, ¿qué otros entraron? Pero, y todo eso, después de un rato, pues cerraron, se fueron, no, o sea, la novedad sí desplazó los productos mexicanos un rato, pero después, sobre todo en cuestiones de comida. Y algunas sí se integraron y otras realmente no jalaron tanto. O sea, sí hubo su momento, la pruebas y después dices, no, gracias, ¿no? Y hay otras como Nutella que ya uno juraría que es parte de nuestra dieta diaria, ¿no? Sí. Pero bueno, este, ok, entonces esas son, o sea, hay ventajas y desventajas, ¿no? Y hay que ver, cuando vemos EPI, hay que ver todo el panorama, ¿no? No nada más verlo desde el punto de vista económico, sino también verlo desde el punto de vista social, verlo desde el punto de vista político, cuáles son las ventajas y desventajas. Una de las ventajas que pasó en México con la inversión es que llegaban empresas y mucha gente decidió ir a trabajar a las empresas extranjeras. ¿Por qué? Porque tenían horarios más normales, mejores suelos, etcétera. Y eso obligó a las empresas mexicanas a hacer lo mismo. Ahora, también hubieron empresas que llegaron y dijeron, "Ah, de aquí somos, vamos a pagar mal, vamos a explotar a la gente". Y eso, pues tuvo que haber una pues una unidad, no, México sí tiene buen cultura de sindicato, armar sindicatos, protestar y decir, estas empresas no pueden llegar a México y nada más hacer un lado las leyes y tratar para la gente. Entonces, sí hubo, siempre que hay una apertura, hay un tiempo de movimiento, pero para nosotros como internacionalistas, no solamente es ver qué pasó en la parte económica, sino cómo afecta la parte social y la parte política. Y a veces estas cuestiones económicas son las que más causan la inestabilidad política y tenemos que estar fijándonos en eso. Ok, la Trinidad imposible, ¿se acuerdan? A Sí. ver. No, de esto sí me acuerdo. Ok, entonces aquí les invito a ir a 1994, donde México tenía un tipo de cambio fijo, bueno, desde los noventas. Tenía una política monetaria autónoma, es decir, que tenía un Banco de México que podía subir o bajar tasas de interés, comprar o expedir bonos del ahorro, bueno, colocar bonos y endeudarse, etcétera. Tenía estas cosas y de repente entra el Tratado de Libre Comercio y entra el libre movimiento de capitales. ¿Qué tuvo que hacer México
cuando abrió su movimiento de capitales. Mover el tipo de cambio para que no fuera fijo, sino que fuera fluctuante. Exacto, exacto. Porque solo podemos tener dos de estas tres condiciones al mismo tiempo. O sea, cuando teníamos un tipo de cambio estable y una política monetaria autónoma y no teníamos un libre movimiento de capitales, se podía mantener la economía. Sin embargo, en cuanto entró el libre movimiento de capitales, tuvieron que cambiar a un tipo de flotación, un tipo de cambio estable. Entonces, esto es bueno ir tomando en cuenta de que no puedes tener las tres condiciones al mismo tiempo, algo tiene que ver. La mayoría de los países están como México, que lo que dejan es flotar su tipo de cambio. ¿Cuál es la situación de China? Ajá, ¿El tipo de cambio es fijo? sí. La situación de China, el yuan y ahora, bueno, Ajá. conocemos más como renminbi, Rimini, ajá. está vinculado, antes estaba vinculado al dólar, después de Obama que pues, hizo todo lo posible por lograr que China soltara su tipo de cambio, ahora el tipo de cambio chino está vinculado a una canasta de monedas que incluye el dólar, pero no necesariamente está vinculado al dólar, porque justamente pasaba esto. China tiene todo el tiempo su moneda subvaluada, entonces cuando subía el dólar, seguía subvaluada, cuando bajaba el dólar, seguía subvaluada, entonces no podía fluctuar. También importante con la balanza de pagos, esas inversiones, o sea, si tú tienes lo contrario, hablamos de un déficit porque casi siempre es la situación de México, que tenemos un déficit en la cuenta corriente, pero, por ejemplo, en el caso de China, que tiene un superávit en la cuenta corriente, si ellos dejan ese superávit en sus arcas, se vuelven remesas, digo, se vuelven reservas y esas reservas van a forzosamente empujar hacia arriba su tipo de cambio. Como no quieren que el tipo de cambio suba mucho, lo que hacen es invierten fuera. Tienen que hacer algo con esa moneda extranjera porque no se va a absorber en su economía. Entonces, ¿qué hacen con ella? Pues invierten en Estados Unidos, invierten en México, cuántos autos chinos ya vemos aquí, ¿no? Invierten en América Latina, Es etcétera. también por eso, o sea, porque también les ayuda con su proyecto, ¿no? Y con todos los bancos que tiene China de inversión bueno, de inversión en el extranjero. Sí, pero, o sea, justamente, y no han hecho el cambio para tratar de que el renminbi sea una moneda tan internacional y que todo se haga en renminbi. Sí han hecho algunos cambios, sobre todo con el tema con Rusia, para poder Ajá. Por el importar petróleo. el petróleo ruso, etcétera, pero no necesariamente quieren que todo se cambie a que la moneda china sea como que la nueva moneda y supla al dólar, porque no les conviene. Si pasa eso, cambiarían de un superávit en su cuenta corriente a un déficit en su cuenta corriente y eso no les conviene. Entonces, ahorita lo que están haciendo es todo ese superávit lo invierten fuera para poder mantener su tipo de cambio bajo, que sus productos sigan siendo muy, muy competitivos, pero también están invirtiendo en lo que es el Belt and Road Initiative, que es Franca y Ruta, y en los bancos de desarrollo están invirtiendo muchísimo en África, y en América Latina también. Entonces, eso hay que tomar en cuenta, que es parte de estas inversiones son para mantener bajo su tipo de cambio, pero también es una inversión política para tener mayor alianza y mayor pues, afinidad con otros países. Ok, entonces aquí se acuerdan de estas siglas que andan ahí bailando. Tenemos los KIOs, que decimos los Keystone International Economic Organizations. Los más conocidos, obviamente tenemos a los gemelos de Bretton Woods, ¿no? Que empezó con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento al Desarrollo, y el Fondo Monetario Internacional. Entonces recuerden que estos dos tenían funciones distintas, no son intercambiables. El Banco Mundial empezó como una forma de reconstruir Europa
Y el Fondo Monetario Internacional tenía como función mantener el sistema de Bretton Woods. Por lo tanto, llegamos a un dilema. Europa ya está reconstruida y el Fondo Monetario Internacional, bueno, y el sistema Bretton Woods ya no existe. Entonces, ¿ahora qué hacen? Porque sus funciones originales ya desaparecieron. Entonces, ¿qué hacen estos organismos? Según yo es lo que pasa a ser, creo que es la Ronda Uruguay, la OMC, ¿no? La Organización Mundial del Comercio, Bueno, eso es eventualmente. aparte. O sea, Ajá, en Bretton Woods habían eran tres iniciativas que querían. sí. Querían un banco de reconstrucción, un banco para, bueno, originalmente lo que querían era un sistema comercial y un sistema financiero. Entonces querían estas dos cosas. El sistema financiero, cuando empezaron a debatirlo, estaban entre o sea, ahí Harry Dexter White y John Maynard Keynes tenían puntos encontrados. Entonces, el Banco Mundial funcionó como un banco de préstamos, más como lo que estaba diciendo Keynes, y el Fondo Monetario Internacional era para mantener el sistema de Bretton Woods, porque si no, no funcionaba. Si no lograbas que los demás países mantuvieran su tipo de cambio vinculado al dólar, pero que no estuvieran devaluando excesivamente, etcétera, no iba a funcionar. Entonces, eso es lo que hacía el Fondo Monetario Internacional. Pero al final, los dos mantienen como su esencia. El Banco Mundial está hecho para reconstruir, para ayudar a desarrollo. Y el Fondo Monetario Internacional es para impedir una crisis, bueno, no puede impedir una crisis, pero sí mitigar crisis económicas e impedir a que se extiendan más contenerlos lo más posible. Entonces, esas son las dos funciones y siguen como en esencia en esas dos funciones. El, en Bretton Woods no lograron firmar un acuerdo comercial. Entonces, en 47 se firma el GATT, General Agreement of Trades and Tariffs, que era simplemente para tratar de bajar los aranceles en el mundo, que estaban, pues, en algunos casos al 80%, la mayoría estaban arriba del 30%. Lo que logra GATT a través de los años es bajar los aranceles a un promedio de 5%. Luego del GATT sale el GATS, General Agreement on Trades and Services, que es para bancos, telefonía, otros tipos de servicios. TRIPS, que es el Trade Related Intellectual Property Rights, y un mecanismo de solución de controversias. O sea, ya al final de la ronda Uruguay, como bien dices, esa termina en 94. Perdón, sí, o sea, por 92 fue la ruptura y luego En el, reanudan, terminan en 94, ajá, para justo. el 95 ya está La OMC, OMC. Ujú. que ya es un organismo, porque el todos los anteriores eran acuerdos, no era un organismo. Entonces, cuando hablas de GATT, hablas de partes contratantes, porque eran, aquí muy legalmente, no eran miembros, porque el GATT no era una organización. Entonces, ahí eran las partes contratantes del GATT, eran los que hayan firmado el acuerdo, igual con GATT y TRIPS. Ya que se vuelve la OMC, ya hablas de miembros. Ahora, siguen algunas cosas, ya han ido evolucionando, pero muy, muy, muy lentamente. ¿En qué ronda estamos ahorita? ¿Se acuerdan? ¿En la Doha? No. Exacto. Sí, ¿no? ¿Y cuándo la lanzaron? No, hace ya un buen de tiempo, pero pues ahí sigue. Ahí sigue. Entonces, Doha es la que lleva más tiempo. Antes de eso era la Ronda Uruguay, que tardó 8 años, y ahorita ya llevamos más de 20 con Doha. Sí, es una cosa brutal. Y han hecho, o sea, como que avanzaron mucho, pero con los nuevos aranceles y las nuevas cosas que está sacando Trump, ha cambiado. Por ejemplo, uno de los principios que se regía tanto el GATT y por mucho tiempo la OMC, era esto de reciprocidad, que así como yo te doy, tú me das, que es como ahorita está manejando todo el comercio Trump.
¿no? Él quiere que todo sea recíproco. Y eso va de Estados Unidos desde sus primeras leyes de comerciales, era the Reciprocal Trade Act, etcétera, o sea, todo era para esa reciprocidad. Entonces, el GATT empieza con este principio de reciprocidad y ha sido un tema de debate porque si ves, o sea, entre los países más desarrollados y los menos desarrollados, la reciprocidad no es no puede ser equitativa, o sea, no puede ser tener los mismos aranceles porque si eliminas, puedes terminar eliminando sectores completos en un país en vías de desarrollo si le aplicas la reciprocidad. Entonces, eso es algo que ha sido un debate y ha sido un debate todo Doha. Hace como 2 años o 3, la OMC quitó el principio de reciprocidad de su página de internet y de muchos de sus nuevos escritos, pero como que sigue siendo un principio ahora ya tácito, no explícito, pero es parte de. Pero sí, estos son los organismos más conocidos y los que están surgiendo ahorita son los de BRICS, que tienen el Banco de Desarrollo, bueno, y su acuerdo también, o sea, la verdad, el New Development Bank es casi un copy-paste del Banco Mundial y ahorita se me fue el nombre, pero es el acuerdo también es para estabilizar monedas en el caso de tener un problema con la cuenta, con la balanza de pagos, es el otro acuerdo que tienen y también es casi un copy-paste del Fondo Monetario Internacional. Al momento no vemos algo que realmente sea novedoso, o sea, lo novedoso es que no es de Estados Unidos, no es de Europa, es basado en China y está siendo manejado por los países miembros de los BRICS, pero no han implementado nuevas formas de financieras, nuevas cosas, nuevas formas de trabajar. Entonces, eso puede ser que veamos una evolución en los próximos años, pero al momento se ven casi como organismos espejo, no cambian mucho. Hasta el momento, ¿dudas? No, ninguna, Elena. Todo claro, gracias. Ok, perdón, espero que no esté brincando mucho. Otro. No, 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 para nada. De crisis, tenemos crisis bancaria. Entonces acá, cuando los bancos truenan, crisis monetaria, cuando tu moneda se devalúa tanto que no puedes hacer pagos o tienes ahí una falta de confianza. Crisis de balanza de pagos y normalmente estas pueden ser secuenciales, ¿no? Una crisis bancaria puede llevar a una crisis monetaria, que puede llevar a una crisis de balanza de pagos, que puede llevar a una crisis de deuda, que puede llevar, ¿no? O sea, todas pueden ir lineal o pueden ser totalmente independientes, ¿no? La crisis financiera del 2008 o la crisis, todas pueden ser un poquito, o sea, tener más elementos, pero hay unas que tienen un elemento más fuerte que otras y otras que sí son como que van pasando de una a la otra. Una de las cosas que sí podemos identificar es, por ejemplo, cuando hay una crisis de deuda, si es una crisis de solvencia o si es una crisis de liquidez. Y aquí cada una va a tener una solución diferente. Si tienes una crisis de solvencia, es una crisis profunda. Si tienes una crisis de liquidez, es una crisis que se puede arreglar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí, ¿quién está por acá? Diego. Si Diego tiene que pagar su tarjeta de crédito, pero ahorita está mucho más arriba que su quincena, ¿no? Dice, chin, tengo que pagarla ahorita, pero es 21 de octubre y no me alcanza, pero el 30 de octubre me pagan y ya tendré para pagar mi tarjeta de crédito. Entonces eso sería una crisis de liquidez. Ahorita no tengo el dinero, pero lo voy a tener.
El 30 de octubre me pagan y ya tengo suficiente. Entonces, puedes llegar al banco y decir, ok, déjame pagar una parte del mínimo, o déjame, espérame tantito, pero el 30 yo les pago y llegas a una negociación porque sabe que va a tener y el banco va a ser flexible porque prefiere recibir ahorita algo de dinero o el 30 a empezar una crisis fuerte y que luego Diego termine en bancarrota y no pueda pagar su tarjeta de crédito y esa se la tenga que tragar el banco, ¿no? Entonces, una crisis de liquidez son las crisis que hay que identificar rapidísimo porque esas tienen remedio. Va a haber dinero, va a haber con qué pagar esta deuda, pero no ahorita. Entonces, si en una crisis de liquidez los bancos dicen, no, si no me pagas ahorita te voy a embargar, pues finalmente no va, ni va a recibir su dinero y va a totalmente destruir las posibilidades económicas de esa persona, ¿no? Pero si es una crisis de solvencia, eso sí es una crisis de ni lo puedo pagar ahorita, ni mañana, ni pasado, ni, o sea, ya me quedé sin trabajo y ya no puedo pagar. No hay de otra. Entonces, hay países, los que les dicen, los van a ver como siglas, parece que dice HIPC, que es Highly Indebted Poor Countries. Son países que de plano no pueden pagar. Entonces, hay que encontrar formas de solventar, de buscar que ellos tengan, que empiecen a tener algo de solvencia para que después puedan pagar. O si no, es un write-off completo y todo mundo, o sea, nada más siguen perdiendo y perdiendo y perdiendo. Y en esas crisis son las que el mundo ha tenido, pues, formas muy erróneas de manejarlas, ¿no? Está el caso de Haití, por ejemplo, que tenía crisis de liquidez, tomó más prestado y ahora tiene una crisis de solvencia que no parece tener un remedio, ¿no? Entonces ahí, y esa crisis, otra vez, regresamos a lo político. Estas crisis puede ser que empiezan en algo bancario, en algo monetario, en algo financiero, pero al final va a causar un problema económico. Ya sea, si es en una democracia, seguramente el partido que está en ese momento sale y entran otros, pero también puede causar mucha tensión especialmente si hay mucha inequidad entre la población, etcétera, puede causar mayores problemas. ¿Ok? ¿Todo bien? Sí, Ok. Y creo que de eso también tengo un video, ya ni me acuerdo, hice un montón de videos en 2021, de EPI, los subí a YouTube, entonces por ahí están. Creo que ¿se los pusieron en Brightspace o no? Porque en algún momento se los habían puesto. no estoy muy segura si estén todavía, la verdad. Ok, si no, digo, yo dejé el canal abierto, se llama Geografía Económica y Economía Política Internacional. Está en YouTube. Son videos largos porque en ese entonces, pues, era lo que era, y no he vuelto a hacer más, pero explico los regímenes de tipo de cambio, explico cosas como, tratados de libre comercio, ¿no? Las diferentes formas de tratados, lo que son aranceles bueno, más bien las barreras no arancelarias, como que hay diferentes videos y creo que, o sea, sé que hice uno sobre solvencia y liquidez, no me acuerdo si hice uno sobre los tipos de crisis, pero bueno, eso es lo que hay allá. Ok, globalización. Entonces, la parte de globalización, pues ya tomaron una clase entera de globalización, seguro ahorita están terminando eso y ya dominan, pero sí recuerden, hay ciertas tradiciones que hablan de la globalización como una globalización desbocada, otras que la puedes manejar, otras que realmente no existe la globalización o que siempre ha existido. Y hay también esos debates de que si estamos hablando de una triadización, ¿no? De que sea Europa, Estados Unidos, y Japón, o si estamos ya abriendo hacia otros tipos de regionalización, de que las regiones están siendo
mucho más importantes en el plano global, ¿no? Entonces, eso es parte del debate. Hegemonía, recuerden que cuando hablamos de hegemonía, el realismo tiene unas definiciones de qué es una hegemonía, quién es el hegemón y para qué sirve. En el liberalismo hay otras. Constructivismo, la hegemonía va más con cuestiones de ideas y de cultura. Entonces, cada tradición usa tanto la palabra globalización como hegemonía, hay que saber de dónde viene, ¿no? De cuáles de las dos. Después, el impacto en las relaciones norte-sur, que son cómo ha impactado esta globalización o este fenómeno, sobre todo a partir de los 80, finales de los 80, desde el consenso de Washington, qué es lo que hemos visto con esta apertura de inversión, de comercio, etcétera, cómo ha impactado las relaciones norte-sur, eso es importante, cómo ha impactado toda la parte de energía. La economía política de la energía también es algo importante que ver. Recuerden que de los impactos más globales, ¿no? Las crisis que tuvieron cuando fue la guerra Irán-Irak, esas partes en el Medio Oriente que tuvieron, cuando bajó muchísimo la exportación petrolera, cómo impactó económicamente al resto del mundo, fue algo importante. Y ahorita estamos viviendo algo similar, ¿no? La guerra Rusia-Ucrania, cómo ha impactado a Europa, esta parte de energía y medio ambiente, qué es lo que estamos, hacia dónde vamos, ¿no? Y lo que estamos viendo en Estados Unidos, que están poniendo mucho más énfasis y en México en energía no renovable, la energía a base de carbón, o bueno, de petróleo, etcétera, de hidrocarburos, y cuál es el impacto con el medio ambiente. Entonces, esa parte necesitamos tomar en cuenta. No sé si habrá algunas preguntas que les hagan medir o pensar en cómo la energía afecta al medio ambiente o cómo va con la parte del medio ambiente. Recordemos que hay una tradición en EPI que quisiera volverse es un enfoque, pero quisiera volverse más como una teoría, que es la medioambientalista, con poner un valor a la parte del medio ambiente, ¿no? De decir que el medio ambiente ahorita tenemos un sistema en que un árbol vale más cuando lo cortas y lo vuelves madera que cuando está vivo y limpiando el aire en un bosque, ¿no? Entonces, cómo le damos valor a el aire limpio, a los árboles, al mar. O sea, el mar ahorita solo te da valor si estás extrayendo peces, ¿no? Entonces, esa parte cómo logramos dar un valor para que se proteja, para que lo utilicemos y que tenga más valor nuestro medio ambiente como tal, ¿no? Entonces, esa es una de las tradiciones o un enfoque que se quiere empujar más o impulsar más. Se ha hecho a través de los bonos de carbono y otros mecanismos financieros para tratar de dar el valor al medio ambiente, pero todavía no ha llegado a un punto donde lo veamos como una realidad o una opción, una alternativa. Ok, esto ya es la última. Sé que sí les van a poner de Keynes y los monetaristas la diferencia. Em, John Maynard Keynes, la verdad, es brillante, tiene muchas cosas interesantes. Ahora, lo importante entender la diferencia entre Keynes y monetaristas, o sea, lo que es Friedman. Keynes, lo que él buscaba era algo anticrisis. No es una teoría para desarrollo, es una anticrisis. Entonces, lo que dice Keynes es cuando tenés tu ciclo económico, que cuando estamos en un momento de crecimiento, que ahí lo que necesitamos hacer es tener, o sea, cuando estás expandiéndote, pues ahí es cuando subes los impuestos, cuando subes la tasa de interés
para que la gente ahorre más, para que no esté subiendo tanto la economía y no tengas una recesión tan fuerte después. Entonces, la idea es cuando vas subiendo, subes tus tasas de interés, subes tus impuestos. Cuando va bajando, cuando ya estás entrando a una recesión o una contracción económica, pues lo que tienes que hacer es em, bajar los impuestos y bajar la tasa de interés para que estimules la economía. Uno de los problemas en México y en otros países de América Latina es que cuando hacen eso, dices, wow, bajas los impuestos, bajas la tasa de interés y hay muchísima actividad económica, pues hay que seguir haciendo eso. Y obviamente, pues no, el ciclo económico sigue en un momento de expansión no es una buena política porque pues, sigues estimulando y sube demasiado la economía y cae mucho más abajo. Entonces, todas esas cosas van pasando. Ahora, cuando estás siguiendo una política keynesiana, lo que terminas haciendo es subes más bajas el desempleo, o sea, subes el empleo. ¿Por qué? Porque hay una expansión, hay mucha más actividad económica, bajas tasas de interés implica que las empresas toman préstamos, crecen, contratan más gente, etcétera. Entonces, suele bajar el desempleo y eso es muy bueno. Pero el problema es que eso va a causar mucha inflación. Al momento que tienes esta estimulación y todo, tienes muchísima inflación. Y lo vimos durante COVID. ¿Qué hizo Estados Unidos cuando empieza todo lo de COVID? Bajó tasas de interés, creó más dinero, le dio dinero a la gente y empleó más en el gobierno. Entonces, eso causa una expansión, más gente gastando, pero forzosamente causó muchísima inflación. Y la inflación fue lo que sacó a Biden bueno, Biden ya no iba a ser el candidato, pero fue uno de las quejas más fuertes durante el gobierno de Biden, que esta inflación, pues así la gente decía, sí, tengo trabajo, tengo todo, pero no me alcanza para nada. Pues es que cuando hay una expansión va a haber inflación. Entonces, el punto de vista monetarista o Friedman es, ok, nosotros lo que ellos dicen es, primero, que el gobierno se quede lo más afuera de la parte económica, que no se meta, que realmente no se meta. Y el Banco Central o el Federal Reserve en Estados Unidos o el Banco de México aquí debería de mantener la oferta monetaria de tal forma de que cuando hay muchísima inflación, pues subes las tasas de interés para que la gente guarde su dinero, no tengas tanta actividad económica y la inflación baje. ¿Por qué? Porque la inflación lo ven como el impuesto más fuerte hacia la gente, ¿no? Que finalmente, si tú tienes 10 pesos ahorita y no te alcanza para nada, mientras que hace 3 años podías comprarte algo con 10 pesos, entonces eso ya es algo que es como un impuesto sobre ti, si ya no te alcanza, porque no puedes mantener esas tasas de inflación. Y eso lo vimos en México en los 80s, o sea, para dar una pequeña relación, otra vez, this is how old I am, me acuerdo, o sea, en 82, estábamos, antes de la primera devaluación fuerte, estábamos como en 20 pesos el dólar. Llega a 80 pesos el dólar en una cuestión de nada. Y cuando, eso fue en 82, o sea, luego entra, después de López Portillo, entra de la Madrid sale en 88, cuando sale de la Madrid en 88 estamos a 3,000 pesos el dólar. O sea, eso fue una cosa de inflación al grado de que, yo me acuerdo, íbamos al súper y ya no ponían precios o sea, antes ponían etiquetitas, ¿no? La estampita en cada cosa, con los precios.
ya no valía la pena ir porque tenían que cambiar los precios diarios. Entonces ya empezaron a poner la etiquetita abajo del producto y a veces eso lo cambiaban 2 veces al día o cada día. Entonces Es como lo llegaba, que pasó pues hace muy poco en Argentina, ¿no? O sea, que exacto, justamente era la broma de que cada persona cuando iba a hacer el súper agarraba una cosa y iba a pagar, porque si se esperaba hacer todo el súper, todo iba a subirle de precio. iba subiendo de precio, pero aparte era horrible. O sea, yo pasé mi niñez, yo siento, parada en las colas del súper. Sí, Porque llegaba la gente y pues todavía no había tarjeta de crédito ni nada por eso. Entonces llegabas y pasaban todo manualmente, no era cada cosa, y de repente es tanto. Y pues la señora abría su cartera y decía, uy, no traigo tanto. Bueno, quíteme esto. Entonces tenía que volver a hacer toda la cuenta. sí, Entonces pasabas 1 hora en el checkout. O sea, ahorita, ¿no? Estamos 15 minutos y ya nos desesperamos, pero si era 1 hora en el checkout, porque no llegaba y no le alcanzaba, llevaba, pero además todo era en miles y millones, o sea, era una cosa, llegaba si era 15,000 pesos, ¿no? Y ahorita, pues no tenemos ese chip, pero sí me acuerdo cuando cambiaron al nuevo peso, cuando quitaron los 3 ceros al peso, que pasamos de 3,000 pesos, bueno, a 3,500 y no sé qué pesos, a 3,2 pesos por dólar. Este costo, pero es que ya al mexicano no le daban las matemáticas. O sea, ir a comprar cualquier cosa para tu mexicano común y corriente ya no le daban las matemáticas para poder hacer una transacción. O sea, se transaban a la gente horrible porque o sea, ya no medían esos números. Y y cuando ya cambiaron al nuevo peso, o sea, ahorita los pesos que ustedes tienen en su cartera, si regresan a los ochentas, serían eso más 3. O sea, esa es la inflación de México, más 3 ceros. O sea, cada peso que ustedes tienen son 1,000 pesos de los que teníamos antes. A mis hijos les encanta. Yo tengo ahí un cochinito lleno de pesos y sacan como, ¿no? 500 ahí. Dicen mis hijos, wow, mucho dinero, ¿no? Bueno, cuando estaban chiquitos, me decían, wow, mucho dinero. Y decían, no, esto son 50 centavos. Necesitarías 1,000 de esas monedas para hacer 1 peso de ahora. sí. O sea, esa es inflación. Entonces, por eso también el tema keynesiano, pues sí es muy, muy apagado a América Latina, porque nos pusimos en estas políticas expansionistas a tal grado que teníamos esos niveles de inflación. Entonces, es parte. Y los monetaristas lo que ellos quieren es un presupuesto equilibrado, o sea, que esté gastando lo que gana, ¿no? Y no siempre estar en deuda. Y asegurar que no tengas, o sea, para ellos lo más importante es mantener baja la inflación. Para Keynes, lo más importante es mantener bajo el desempleo. Y las dos son cosas muy políticas. O sea, finalmente vas a tener mucha reacción de tu población si hay alto desempleo, porque la gente se desespera que no encuentra trabajo. Pero también vas a tener una reacción de la población, como vimos en Estados Unidos, si está muy alta la inflación. Entonces, tienes que ir equilibrando. La verdad es que como que vas fluctuando entre uno y el otro para más o menos mantener un equilibrio y que no se te dispare ni la inflación ni el desempleo. Pero estar totalmente de un lado luego no funciona. Los monetaristas dirían siempre monetarista, pero para ellos el desempleo es algo natural, ¿no? El monetarista dice que el desempleo no es un problema porque la gente, o sea, no, digamos que pues, ¿quién más andaba por aquí? Ya no los veo. Este, mm, bueno, digamos que Maffer dice, ok, yo no voy no encuentro trabajo como internacionalista, entonces regreso a la escuela y aprendo a codificar y ahora voy a ser programador, ¿no?
Para los monetaristas es así, dicen, pues siempre hay trabajos, lo que pasa es que hay un desfase entre los skills que tiene la gente y el trabajo que queremos ahorita. Entonces, el monetarista dice, pues tú puedes ir cambiando y tú puedes ir a los otros, ¿no? Mientras que los keynesianos dicen, no, lo que necesitamos es que todo el mundo tenga empleo y seguir creando más empleos. Ese desfase no es suficiente para explicar una tasa de desempleo alta. Por otra parte, los keynesianos dicen que, bueno, la parte de inflación pues, no importa tanto si todos tienen trabajo. Pero los monetaristas dicen la inflación sí implica, sí, sí es un tema que tenemos que abordar. Entonces, vemos de los dos lados este trade-off y finalmente lo que vemos políticamente es que las dos cosas, tanto una muy alta tasa de desempleo o una muy alta tasa de inflación, va a causar problemas políticos. ¿Alguna pregunta aquí? No, ninguna. Ok, entonces llego a esta última, este, y básicamente aquí puse varios temas, cosas de terminología, y por si tienen alguna pregunta, díganme cuál y esas las platicamos. Personalmente siento que todo está claro, Alina. La verdad no creo tener una duda en particular, Ok, pero muchas gracias. Yo, perfecto. Alina. yo Ujú. sí, bueno, o sea, los entiendo, pero tal vez, o sea, como repasarlos tantitos, los primeros 3 puntos. Todo lo demás como que siento que sí está claro. Ok. Bueno, eurodivisas son divisas que se encuentran fuera de su país de origen. Entonces, si yo invierto dólares en México, son eurodivisas. Cuando hablamos del mercado de eurodivisas, es una divisa fuera de su país de origen. ¿Por qué esto es importante? Porque no está reglamentada. Si yo tengo dólares invertidos en México, no se rigen no están bajo la jurisdicción de México, porque son dólares y son extranjeros, pero tampoco están bajo la jurisdicción de Estados Unidos porque están en México. Entonces, el mercado de eurodivisas siempre va a ser el mercado un mercado de divisas que no está regido por los bancos ni del país de origen ni del país donde se encuentra. Entonces, y ese se ve muchísimo con inversiones, cuando dicen el mercado de eurodivisas, no están hablando del euro, están hablando de divisas fuera de su país de origen. Derechos especiales de giro es la moneda la unidad de medición que usa el Fondo Monetario Internacional. O sea, no usa dólares, no usa pesos, no usa renminbi, usa derechos especiales de giro. Esa es su contabilidad y es la forma que hace para prestar. Entonces, el DEG, que es el derecho especial de giro, es la unidad contable del Fondo Monetario Internacional y está basado en una canasta de divisas que se va ajustando. Recientemente entró el renminbi como una de las divisas dentro de los derechos especiales de giro, pero pues están, ¿no? The usual suspects, el dólar, el euro, el yen, que otros son como 10 o 15, no me acuerdo. Pero los derechos, o sea, las van ajustando dependiendo del valor de las monedas. La libra esterlina está ahí, las van modificando, pero eso es parte ese es el derecho especial de giro. Entonces, recordar que es la unidad contable del Fondo Monetario Internacional. Los programas de ajustes estructurales son los programas, los PAE, o en inglés son SAP, Structural Adjustment Programs. Esos son los programas que se les pedía a los países antes de recibir, bueno, el Fondo Monetario Internacional va prestando en etapas, le dice tranche, ¿no? Como si fueran rebanadas de pastel. Entonces dice, para tu primer tranche,
ese es el dinero que tienes reservado como parte del Fondo Monetario Internacional en tu país. Entonces, si tú usas ese dinero, nada más avisas al Fondo Monetario Internacional y lo utilizas para tu balanza de pagos, para lo que necesites. Y lo tienes que luego reemplazar. Ahora, si ya le tienes que pedir al Fondo Monetario Internacional, más o menos por la cuarta rebanada o el cuarto tranche, de lo que, o sea, tú tienes como un límite de cuánto puedes pedir al Fondo Monetario Internacional, eso es tu línea de crédito, y las primeras rebanadas de tu línea de crédito no tienes que pedirle realmente al Fondo Monetario Internacional y tienes que rendir muchas cuentas. Pero ya que llegas como a la cuarta, ya el Fondo Monetario Internacional dice, a ver, estamos echando dinero a una bolsa que tiene un hoyo y todo se está saliendo. Entonces, tenemos que tienes un problema estructural, por lo tanto, vamos a hacer un programa de ajuste estructural. Y esos programas de ajuste estructural son los que entran en el consenso de Washington. Esto es lo que veía Williamson como las coincidencias, ¿no? Lo que siempre le pedían. Entonces, ok, voy a revisar tu economía y voy a ver cuál es tu problema. Pues mira, tienes tu cuenta capital cerrada y no permites inversiones, entonces vamos a abrirla. No tienes un sistema comercial cerrado y por lo tanto vamos a bajar aranceles y vamos a lograr que tú puedas exportar más. Tienes un problema de que la propiedad privada en tu país no está bien estructurada, no tienes garantías, entonces vamos a garantizar eso. Entonces, esos programas de ajuste estructural, otra vez el gasta menos, recauda más, son los que se aplicaban y les decía, son condiciones para que les prestaran más del dinero. Entonces, cuando el Fondo Monetario Internacional entra, o sea, lo vemos mucho con las crisis de Argentina, ¿no? Es como que las más claras. Cuando Argentina está pidiendo dinero, el Fondo Monetario Internacional les exige un ajuste estructural. ¿Por qué? Porque ya están pidiendo más de lo que les toca sin estos cambios. Ya están en su cuarto, quinto, bueno, yo creo que Argentina ya está como en su octava rebanada, si no es que ya sobrepasaron, pero estos son los programas de ajuste estructural. ¿Algún otro que les brinque o que no están muy seguros? Muchas gracias. Ok. De las ventajas, ok. De hecho, de ese sí se hizo un video de ventaja absoluta, comparativa y costo de oportunidad. La ventaja absoluta es lo que habló Adam Smith de que si, ¿no? Que si Inglaterra produce mejor este, em, tela y Portugal mejor vino, entonces Inglaterra debe de no tratar de producir vino porque tiene una ventaja absoluta en la tela y entonces yo exporto tela e importo vino y voy a sacar más dinero. Entonces una ventaja absoluta es que yo lo hago mejor que todos los demás. Ventaja comparativa es cuando entra David Ricardo con esta idea de costo-oportunidad, diciendo, puede ser que yo haga todo mejor que todos los demás, pero no puedo exportar todo y tener todo, porque entonces hay cosas que yo hago que me dan más ganancia que otros. Por ejemplo, si yo tengo una ventaja absoluta en que yo hago las mejores computadoras y gano, no sé, $500 cada vez que vendo una computadora, pero también yo o sea, yo soy la mejor en producir elote, ¿no? O maíz. Entonces, pero de maíz solo gano $10 por tonelada. Entonces, ahí tengo un costo de oportunidad. Si yo estoy produciendo maíz, pues mi costo de oportunidad es que no estoy produciendo computadoras que me dan $500 en vez del maíz que me da 10. Entonces, mejor me concentro en hacer computadoras y el maíz lo compro en otro lado, aunque sea un poquito más caro,
pero ya tengo, ¿no? Por cada computadora $500, pues tengo muchísimo más dinero para gastar en maíz que puedo comprar de otro lado. Y eso es un poco lo que respalda nuestra idea de comerciar, ¿no? De que aunque yo haga todo mejor me concentro en lo que tengo menor costo de oportunidad y, este, y mejor lo contrato afuera, ¿no? Entonces, digamos, un gran ejecutivo, ¿no? Digamos, Tron, que tú vas a ser un gran ejecutivo y vas a tener así muchísimo éxito. Y dices, ok, pero tú limpias tu casa súper bonito y te queda impecable. ¿Qué vale más? ¿Tú salir a trabajar y ganar y pagarle a alguien más a limpiar tu casa? ¿O quedarte en tu casa a limpiarla en vez de salir y trabajar? Entonces, ese es tu costo de oportunidad. Y ahí es donde vas a buscar la ventaja comparativa en vez de la ventaja absoluta. Tú limpias mejor la casa y también trabajas muy bien y eres un ejecutivo muy exitoso. Entonces, las dos tienes una ventaja absoluta, pero mejor te concentras en tu ventaja comparativa, que es la que te da más, y contratas a alguien que limpie tu casa, aunque no la limpie tan bonito como tú, la va a dejar, o sea, para ti va a ser un mejor trade-off porque es menos costo de oportunidad. ¿Sí quedó mejor? Ok. Sí, digo, de esas, sí está el video, es que no me acuerdo, déjame ver si nunca me entró ya a mi YouTube. Déjame ver si lo encuentro y les pongo la liga en el chat. A ver. ¿Alguna otra duda? ¿Dónde quedó? Ok. A ver. Aquí está el canal. Y, ok. Creo que aquí está. Déjenme les pongo el. Les digo, son largos para ahorita, pero este. Si de algo les sirve, pues ahí están. Ya para repasar, ¿no? Cuando estén haciendo otra cosa, les pueden ayudar. Recuerden, y también ahí les puse uno sobre las medición, que es el PIB, que es el PNB, que es el Gini, el Human Development Index, todas esas cosas. También hay un video de eso. ¿Algún otro término que quisieran expander? O ya todo clarísimo. Todo bien. Ok, perfecto. Pues ya cualquier cosa, por aquí andamos y que tengan una muy bonita tarde y nos vemos, bueno, mucho éxito en el EGEL. Yo sé que les va a ir muy bien. Muchas gracias, Alina. Muchas gracias. Recuerden, más que nada es leerlo muy bien. Ujú. Va a ser opción múltiple, pero sobre razonamiento. O sea, no les van a preguntar qué es la ventaja absoluta, qué es la ventaja comparativa. Les van a poner un caso, ¿no? De un país que tiene, entonces va a hablar de su ventaja, va a hablar de sus condiciones y les van a poner opciones de qué les conviene o cómo pueden bajar su déficit, o sea, cosas así, ¿no? No va a ser preguntas así tan memorizadas, sino mucho de aplicación. Eso es lo que tengo entendido con el EGEL Plus, Ok, que ese fue el cambio más radical, ¿no? Entonces, léanlo, pero mi recomendación es duerman muy bien la noche anterior, para asegurar que estén descansados y pensando, ¿no? Porque van a salir exhaustos de tanto tener que razonar y ver todo, ¿ok? sí, gracias por los consejos, Alina.
pues ahí, que les vaya muy bien y pues ahí luego me dirán cuando celebren, ¿ok? Sí. Bueno, chao, bye, Gracias, bye bye. Hasta luego, gracias. hasta luego.